Aquella jornada parecía destinada a desmoronarse, pero lo que ocurrió durante aquella procesión permanece grabado en la memoria de todos. Yo no soy la excepción. Si alguna vez has sentido que la fe puede transformar destinos, déjame compartirte esta historia. Soy la hermana Elena Vargas, tengo 34 años y hace 12 que abracé la vida religiosa. Nací en un rincón apacible de Kansas, Estados Unidos, donde los días transcurren lentos entre campos dorados de trigo, misas dominicales y el aroma cálido de los pasteles de manzana que horneaba mi madre. Mi vocación no llegó con señales grandiosas ni visiones celestiales, sino como un murmullo en el alma, una certeza silenciosa de que mi corazón solo hallaría paz sirviendo, orando y amando a los demás. Durante más de una década, trabajé en un convento en Oregón, dedicándome a cuidar ancianos y enseñar a niños vulnerables. Era una vida sencilla, llena de retos, pero también de una serenidad que me llenaba el espíritu. Creía que allí pasaría el resto de mis días, pero hace unos meses, algo comenzó a cambiar. Todo empezó con un sueño. Caminaba por un sendero polvoriento bajo un cielo teñido de un rojo apagado, como si el sol estuviera agotado. La tierra estaba seca, agrietada, y una sed profunda me oprimía la garganta. A lo lejos, en la cima de una colina, vi una estatua de la Virgen María, como las que adornan los altares de las iglesias antiguas. Alrededor, había gente humilde, niños descalzos, mujeres con mantos oscuros, hombres con rostros curtidos, todos con los ojos fijos en ella. Y ella me miraba a mí. Sus ojos tenían una dulzura tan profunda que despertaba con lágrimas en el rostro. La primera vez, lo atribuí a un sueño inspirador. La segunda, me inquieté. La tercera, me postré en la capilla de mi convento y pedí claridad. En el siguiente sueño, la Virgen habló. Su voz era suave, en español, un idioma que manejaba a medias, pero que entendía lo suficiente. Dijo: «Hija, ve donde la luz se ha apagado. Hija, ve donde la luz se ha apagado». Días después, la Madre Superiora me llamó. La diócesis de Guatemala había solicitado ayuda para un pueblo remoto llamado Santa Lucía, donde la fe parecía haberse desvanecido. La última religiosa que sirvió allí falleció 3 años atrás, y el sacerdote local, un hombre mayor, necesitaba apoyo urgente. La Madre Superiora me miró con calma y preguntó: «Elena, ¿sientes que este es tu llamado?». Con el corazón acelerado, pero con certeza, respondí: «Madre, creo que la Virgen ya me ha hablado». Empaqué lo esencial. Mi hábito, mi libro de oraciones, un rosario de cuentas negras que me regalaron en mi profesión perpetua y una medalla de la Virgen del Rosario, herencia de mi madre, quien siempre decía: «Cuando sientas que el mundo pesa, agárrate de esto». La Virgen nunca deja solos a sus hijos. El viaje fue agotador. Un vuelo, luego un autobús que traqueteaba por carreteras sin pavimentar, y finalmente un jeep que parecía a punto de rendirse. El calor era sofocante, y el polvo se colaba por las rendijas de las ventanas. A través del cristal, veía un paisaje árido, tierras agrietadas, casas de adobe, nopales solitarios. Era como si el tiempo se hubiera detenido en un suspiro de resignación. Al llegar a Santa Lucía, algo me oprimió el pecho. No era solo la pobreza del lugar, era un vacío que pesaba en el aire, como si la esperanza hubiera empacado sus cosas y se hubiera marchado. El padre Esteban, un hombre enjuto, de piel curtida y mirada agotada, me recibió con una sonrisa tenue. «Hermana Elena, que Dios la bendiga por venir. Ya no creíamos que alguien vendría». Me mostró la capilla del pueblo, un edificio pequeño con paredes descascaradas y bancos desvencijados. En el altar, una imagen de la Virgen de la Asunción, cubierta por un manto raído, parecía olvidada. «Hace años que no hacemos la procesión», dijo el padre, con un tono que sonaba a disculpa. El pueblo perdió la chispa, y el miedo se quedó con todo. Esa noche, en la habitación austera que me asignaron junto a la capilla, abrí mi libro de oraciones y encontré, entre sus páginas, una hoja seca de magnolia, algo que no recordaba haber guardado. Era idéntica a las que veía en mis sueños, a los pies de la Virgen. Toqué la medalla en mi pecho, respiré profundo y susurré: «Madre, si me trajiste aquí, dime qué hacer». No lo sabía entonces, pero ese pueblo, esa gente y esa imagen polvorienta estaban a punto de vivir algo inolvidable. A la mañana siguiente, me despertó el canto de un gallo lejano, antes de que el sol despuntara. La habitación era espartana. Una cama de madera, un crucifijo sencillo en la pared y una ventana diminuta por donde entraba un resplandor rosado. El aire olía a tierra seca y a café recién colado. Me puse el hábito, ajusté el velo y salí con el rosario en la mano. El padre Esteban me esperaba con una taza de café oscuro sobre una mesa rústica.
Sonrió con calidez, aunque sus ojeras delataban un cansancio profundo. Hermana Elena, venga, le enseño el pueblo, dijo, señalando un camino de tierra que serpenteaba entre las casas. Santa Lucía era un puñado de viviendas de adobe con techos de lámina, algunas medio derrumbadas. Niños descalzos corrían entre gallinas y mujeres barrían los patios con escobas de varas. Pero en sus rostros había una sombra, una mirada apagada, como si la vida les hubiera robado el brillo. Saludé a los primeros vecinos con una sonrisa, pero las respuestas fueron tímidas, cuando no evasivas. Una anciana, al verme, murmuró a su compañera: hace años que no veía una monja con hábito. Caminamos hasta una tiendita donde un hombre de sombrero gastado nos ofreció agua. Le pregunté si asistía a misa. Soltó una risa amarga. ¿Misa, hermana? Aquí Dios se olvidó de nosotros. La capilla está abierta, pero ¿para qué? Para pedir milagros que nunca llegan. El padre Esteban bajó la mirada, como si las palabras fueran un golpe. Yo lo entendí, no era solo incredulidad, era una herida abierta. De vuelta en la capilla, me arrodillé frente a la imagen de la Virgen, aún cubierta por el manto desvaído. Permanecí en silencio, sintiendo el peso de un pueblo que no conocía, pero cuyo dolor resonaba en mí. Esa noche, durante la cena, pregunté al padre Esteban qué había pasado. ¿Por qué tanto desencanto? Suspiró, con los ojos brillando de tristeza. Hace 15 años, una sequía terrible arrasó con todo: cosechas, ganado, vidas. Luego vino una enfermedad que se llevó a muchos, incluidos el párroco y la hermana Clara, que era el alma del pueblo. La última procesión terminó en tragedia, y desde entonces la gente dice que la Virgen nos dio la espalda. ¿Y usted qué piensa, padre?, pregunté. Yo intenté seguir, pero la fe no se sostiene sola. Hace falta que el pueblo crea, que camine. Sus palabras se clavaron en mí, y esa noche, mientras rezaba, una idea comenzó a germinar. ¿Y si empezábamos de nuevo, aunque fuera solo nosotros dos? Al día siguiente, con un pedazo de cartón y un lápiz gastado, escribí un anuncio: la Virgen no olvida a sus hijos. Procesión este domingo a las 16 horas. Todos son bienvenidos. Lo coloqué en la puerta de la capilla, sobre una tabla vieja. Durante el día, vi murmullos y miradas escépticas. Una mujer me detuvo y dijo: hermana, no se enoje, pero la última vez que sacamos a la Virgen, llegó una plaga. Mejor déjela quieta. La miré con firmeza. La Virgen no trae desgracias. Somos nosotros los que a veces dejamos de verla. Esa noche, arrodillada junto a mi cama, pedí con todo el corazón que la Virgen tocara a ese pueblo. Sabía que algo estaba por venir, algo que mi fe aún no alcanzaba a imaginar. Los días previos a la procesión fueron tensos. El cartel seguía en su lugar, pero nadie se acercaba a leerlo. Las miradas desconfiadas se multiplicaban y las puertas se cerraban al pasar. Una tarde, visité a doña Mercedes, una anciana que tejía en el porche de su casa. Le pregunté si vendría a la procesión. Me miró con severidad. Usted no sabe lo que pide, hermana. Cada vez que hemos sacado a la Virgen, algo malo pasa. Primero la sequía, luego la enfermedad, y la última vez, la imagen se cayó y un niño murió ahogado. Ella es santa, pero parece que no quiere que la molestemos. Sus palabras eran un eco de miedo, no de fe. ¿Cree que la Virgen castiga a quienes la aman?, pregunté. Ella dudó. No sé, hermana. Solo sé que desde esa procesión, este pueblo dejó de soñar. Regresé a la capilla con el corazón apesadumbrado. En el camino, 2 vecinos más me pidieron cancelar la procesión. No tiente a la suerte, dijo uno. No quiero que mis hijos paguen el precio, añadió otra. Pero yo no podía rendirme. En la capilla, el padre Esteban limpiaba los candelabros con un trapo viejo. ¿Tienen miedo?, dije. Él asintió. Y yo también lo tuve, hermana. Pero ahora creo que el miedo es lo que nos aleja de ella. Me senté a su lado, frente a la imagen cubierta. ¿Qué pasó en esa última procesión, padre? Él respiró hondo. La imagen se deslizó de las manos de los cargadores y se rompió un brazo. Esa misma noche, un niño desapareció. Lo encontraron días después, sin vida, en el río. Desde entonces, nadie quiso volver a intentarlo. La Virgen no castiga, dije, con la voz quebrada. Es madre, y las madres no hieren a sus hijos. Él asintió, pero sus ojos reflejaban la misma duda que el pueblo. Decidí entonces que era el momento de actuar. Me acerqué a la imagen, retiré el manto con cuidado y lo doblé. Por primera vez en años, la Virgen quedó al descubierto. Sus ojos eran serenos,
llenos de amor. No es ella quien se alejó, susurré. Fuimos nosotros. Convoqué a 4 jóvenes que aún asistían al catecismo. Les pedí ayuda para limpiar la plaza, recoger flores y preparar el anda. Aceptaron con entusiasmo, pero esa noche, sus familias vinieron a verme. Hermana, no involucre a nuestros hijos, dijo una madre. Cada vez que la Virgen sale, algo se pierde. ¿Y si esta vez nos devuelve algo?, respondí. Nadie replicó, pero tampoco me lo prohibieron. El domingo amaneció con un cielo cubierto de nubes grises. El viento soplaba con fuerza, y el aire olía a tierra húmeda, aunque no llovía. Me vestí con calma, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. En la capilla, la imagen ya estaba sobre el anda, decorada con flores silvestres. El padre Esteban oraba en silencio. Me senté cerca y pedí, Madre, aunque nadie venga, camina con nosotros. A las 16 horas, el pueblo estaba vacío. No había risas, ni pasos, solo el silbido del viento. Pero entonces llegaron los 4 jóvenes, con ramas verdes en las manos. Detrás, doña Mercedes, con una vela apagada, dijo, vengo por mi hija, que murió antes de ver a la Virgen en las calles. Luego aparecieron 2 mujeres más, un hombre en una bicicleta, y poco a poco, el pueblo comenzó a salir. Silenciosos, temerosos, pero presentes. A las 4:30, comenzamos. Yo iba al frente, con el rosario en la mano. Los jóvenes sostenían el anda, y el padre Esteban llevaba una cruz. El pueblo seguía, a distancia, pero seguía. De pronto, el cielo se oscureció aún más. Un viento fuerte levantó polvo, y un trueno resonó, profundo, como si viniera de la tierra. El anda tembló. Algunos dudaron. Entonces, desde el fondo de la plaza, aparecieron ellos, 4 hombres, rostros duros, ropa oscura, armados. No eran de Santa Lucía. Todos sabían quiénes eran, hombres ligados al crimen que controlaba la región. El pueblo se detuvo. Los niños se aferraron a sus madres. El hombre al frente gritó, «Esto se acaba aquí. Aquí no hay lugar para procesiones». El silencio fue absoluto. Di un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. «Esta es la casa de la Virgen, y ella caminará», dije. Él alzó un arma, pero en ese instante, el viento cesó. Una luz brillante, imposible, atravesó las nubes y cayó sobre la imagen de la Virgen. No había sol, y aún así, la luz era cálida, dorada. Todos la vimos. El hombre armado cayó de rodillas, llorando. Sus compañeros soltaron las armas. El pueblo, mudo, observaba. La procesión continuó, no por mí, no por el padre, sino por ella. La Virgen caminaba entre su pueblo, y nada pudo detenerla. Cuando la luz tocó la imagen, algo cambió en el aire. Los murmullos iniciales se convirtieron en oraciones susurradas, en sollozos contenidos, en un sentimiento que oscilaba entre la esperanza y el asombro. La procesión avanzó por el camino principal, y aunque la imagen seguía siendo cargada por los jóvenes, parecía que ella misma marcaba el paso. El pueblo caminaba detrás, con los ojos fijos en la Virgen, como si cada paso limpiara las heridas del pasado. Pero la luz desapareció tan rápido como había llegado, y con ella, el clima cambió. El viento regresó, más frío, cortante. Las nubes se espesaron, y un olor extraño impregnó el aire, no de lluvia, sino de algo metálico, como si la tierra misma estuviera inquieta. El padre Esteban se detuvo un momento. «Algo no está bien», murmuró. Fue entonces cuando escuchamos gritos a lo lejos, desde el sendero que conectaba Santa Lucía con las montañas. Voces alteradas, pasos apresurados. Un joven llegó corriendo, descalzo, con la ropa rasgada y el rostro cubierto de polvo. «Vienen más, están armados. Dicen que acabarán con todo». El pánico se apoderó del pueblo. El anda tembló, y uno de los cargadores retrocedió. Madres alzaron a sus hijos, y un anciano gritó, «Lo sabía, esto es un castigo». Pero yo sabía que no era castigo. Era una prueba. Los 4 hombres regresaron, ahora acompañados por otros 6. Eran figuras imponentes, armados hasta los dientes, con rostros que no conocían la piedad. Uno de ellos, alto, con una camisa negra ceñida, sostenía un rifle con naturalidad. «¿Quién permitió esta farsa?», rugió. «Aquí no hay lugar para santos. Este es nuestro territorio». Di un paso al frente, con el rosario apretado en la mano. «Este pueblo pertenece a Dios, y esta procesión es de su madre. No queremos pelear, solo orar». Él me miró con desprecio, escupió el suelo y alzó el rifle.
¿Quieres ver si tu Virgen te salva de esto? El tiempo se detuvo. Escuché un grito detrás de mí. Una mujer cayó de rodillas, rezando en voz alta. El padre Esteban intentó jalarme hacia atrás, pero mis pies no se movieron. No era valentía, era algo más grande, algo que me mantenía anclada. El hombre apuntó directamente a mi pecho. Última advertencia. Llévense esa estatua o los acabo a todos. Y entonces, lo imposible ocurrió. La imagen de la Virgen, inmóvil sobre el anda, se deslizó hacia adelante. Nadie la tocó, nadie la empujó. Cayó al suelo con un sonido seco, pero no se rompió. Su rostro quedó mirando al cielo, y una luz azulada, suave como un velo, la envolvió. El hombre armado retrocedió, el rifle cayó de sus manos. Sus ojos se abrieron, llenos de algo que no era miedo, sino asombro. La vi, susurró. Mi miró. Sus compañeros se congelaron. El pueblo, que había retrocedido, comenzó a acercarse. Algunos rezaban, otros lloraban. La imagen, aún en el suelo, parecía emanar esa luz, como si la tierra misma se hubiera vuelto sagrada. El hombre de la camisa negra seguía de rodillas, temblando. Me miró, pero no con odio, dijo. Uno de sus compañeros intentó levantarlo, pero él lo rechazó. No me toques. No me moveré hasta que ella me perdone. Me arrodillé junto a la imagen, extendí el rosario y comencé a rezar el Ave María en voz alta. El padre Esteban se unió, luego los jóvenes, doña Mercedes, y pronto, todo el pueblo. Pobres, ricos, armados, humildes, todos rezaban juntos. Y entonces, otro milagro. La luz que envolvía la imagen comenzó a pulsar, como un latido. Ante los ojos de todos, la imagen se alzó lentamente, como si manos invisibles la sostuvieran. El anda, que estaba a 1 metro, se deslizó por el suelo hasta colocarse bajo sus pies. Nadie habló. Muchos lloraban, otros solo miraban, con el alma en silencio. Cuando la imagen quedó de nuevo sobre el anda, un rayo de luz dorada atravesó las nubes, iluminando su rostro. En ese instante, todos sentimos algo indescriptible, un calor en el pecho, un perfume de flores que no estaba allí, una paz que no explicaba el mundo. Me arrodillé de nuevo, con lágrimas corriendo libres. Gracias, madre, susurré. Gracias por no abandonarnos. Entonces, una voz me llamó. Hermana Elena. Era una niña, de unos 9 años, con el cabello en trenzas y los pies descalzos. En sus manos sostenía mi medalla de la Virgen del Rosario, la misma que llevaba al cuello desde mi juventud, pero que había desaparecido días antes de mi habitación. Se le cayó, dijo, extendiéndomela. La tomé, confundida. La medalla estaba limpia, con un leve aroma a lavanda, como el perfume de mi madre. Pero lo más extraño era que mi medalla seguía colgada en mi cuello. ¿Cómo la encontraste?, pregunté. Ella sonrió. La señora del manto azul me la dio. Dijo que la entregara cuando todo estuviera a salvo. Me quedé sin aliento. Miré al padre Esteban, que lloraba en silencio. La niña continuó, estuvo conmigo cuando llegaron los hombres. Me tomó de la mano y dijo que no tuviera miedo, que el pueblo estaría bien. La abracé, con los ojos nublados. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Luz, respondió. Me llamo Luz. El nombre de la niña que apareció en medio del milagro era Luz. El pueblo aplaudió, no como celebración, sino como gratitud. Esa noche, la capilla fue demasiado pequeña para tanta gente. La vela del altar ardía alta, y la campana, silenciosa por años, resonó con manos jóvenes y viejas. Por primera vez en mucho tiempo, Santa Lucía sonrió con el alma. Los hombres que habían llegado con armas ahora lloraban como niños, no de vergüenza, sino de arrepentimiento. El hombre de la camisa negra seguía arrodillado ante la imagen, con la cabeza baja, los hombros temblando. A su lado, otro hombre, mayor, con tatuajes en los brazos, sacó un rosario de plástico y rezó con voz quebrada. Hace 25 años que no rezaba. No sé cómo lo recordé, pero ella me miró. Una fila espontánea se formó en la capilla. Personas que nunca se habían confesado se acercaban al padre Esteban, no por deber, sino por necesidad. Doña Mercedes fue una de las primeras. Hermana, me dijo, con lágrimas en los ojos, pensé que la Virgen nos había olvidado, pero fuimos nosotros los que la escondimos. Le tomé la mano. Ella caminó contigo hoy, doña Mercedes, y camina con todos nosotros. En la puerta, vi al joven que nos alertó sobre los hombres armados. Sacó una cadena vieja de su cuello y la colocó en los brazos de la Virgen. No tengo mucho, señora, pero esto es tuyo.
Otros lo imitaron: un pañuelo, una pulsera, un bastón. Un anciano dijo: ya no lo necesito. Hoy volví a caminar. No era solo fe, era gratitud viva. Me senté en el último banco, con la pequeña luz dormida en mi regazo, sosteniendo la medalla que me había entregado. Su rostro, incluso dormido, irradiaba paz. El hombre de la camisa negra se acercó al padre Esteban. Quiero cambiar, dijo, con voz ronca. No sé cómo, pero quiero, ¿me ayuda? El padre lo abrazó, largo, sincero. Ese abrazo fue el milagro que más esperaba, el perdón. El hombre se volvió hacia mí y me entregó una medalla pequeña. La encontré en el suelo cuando entré armado. Ahora sé de quién es. Era una medalla de la Virgen de la Merced, tan pequeña que apenas se veían los detalles. Al tomarla, sentí un calor en el pecho. Gracias, murmuré. Él asintió y se dirigió al pueblo. Si alguien me odia, lo entiendo. Si quieren que me vaya, me voy. Pero si me dejan, quiero quedarme y reparar lo que rompí. Doña Mercedes se acercó y le tomó la mano. Si la Virgen te perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? El pueblo aplaudió, y algunos lloraron, como si entendieran que el mundo podía empezar de nuevo. A la mañana siguiente, Santa Lucía ya no era el mismo lugar. Me desperté con sonidos que no había oído desde mi llegada: risas de niños, martillos golpeando, campanas improvisadas resonando. El cielo seguía gris, pero el aire parecía más ligero, como si el alma del pueblo hubiera sido lavada. Abrí la ventana y olí pan horneándose, un aroma a hogar, a vida. En la plaza, hombres y mujeres barrían las calles, pintaban los bancos, limpiaban la fachada de la capilla. Jóvenes arrancaban maleza, y los niños, inquietos, recogían flores y lavaban los manteles del altar. El padre Esteban, con una sonrisa radiante, supervisaba todo como un director de orquesta. Hermana Elena, gritó al verme, el pueblo decidió que la capilla no volverá a dormir. Sonreí. ¿La capilla o los corazones? Ambos, respondió, guiñando un ojo. En la plaza, vi al hombre de la camisa negra tallando un nuevo anda para la Virgen, junto al hombre tatuado, que reparaba los bancos rotos. La pequeña luz les pasaba herramientas, como una mensajera de la paz. Mia Cirque. Él sonrió, tímido. Tomará días, hermana, pero este anda será fuerte. Ella lo merece. Ustedes también, respondí. Él bajó la mirada. Nunca pensé que alguien me diría eso. Le puse la mano en el hombro. Maurice's Redemption. La Virgen abrió la puerta. El milagro seguía, no en luces ni apariciones, sino en transformación. Doña Mercedes cocinaba para los trabajadores. Un anciano donó sacos de cemento olvidados. Una joven que había abandonado la fe organizaba una biblioteca con libros religiosos, rescatados del sótano polvoriento de la capilla. A las 16 horas, el pueblo se reunió de nuevo en la plaza, sin que nadie lo convocara. La imagen, en un altar improvisado, estaba rodeada de velas, flores y ofrendas. Rosarios, cartas, una foto de una familia. Era como si cada persona quisiera dejar no solo un objeto, sino un pedazo de su historia. El padre Esteban subió al altar y alzó la voz. Ayer, la Virgen caminó con nosotros. Hoy, nosotros caminamos hacia ella. Los aplausos fueron espontáneos, pero se silenciaron cuando Luz subió al altar. Levantó la medalla y dijo: ella está feliz. Dice que ahora puede descansar, porque nosotros despertamos. Sus palabras, dichas por una niña, calaron hondo. Esa noche, la capilla se llenó de cantos, oraciones y reconciliaciones. No fue una misa común, fue una celebración viva, con voces sencillas, miradas de vecinos que antes se evitaban, corazones que se abrían. Santa Lucía se convirtió en noticia viva. Peregrinos comenzaron a llegar, familias, ancianos, curiosos. 2 periodistas de una cadena importante llegaron con cámaras, buscando pruebas. ¿La imagen se levantó sola?, preguntó uno. No lo digo con palabras, lo digo con el corazón. Más de 100 personas lo vieron, respondí. ¿Hay vídeos?, insistió. Sonreí. Pueden intentarlo, pero las cámaras no lo captan. La luz solo se ve con fe. Revisaron sus grabaciones, pero todo estaba dañado. Imágenes borrosas, sonido distorsionado. Un problema técnico, murmuraron. El padre Esteban se acercó y dijo: el cielo se filma con el alma. No todos dudaban. Un anciano trajo a su nieta enferma, que no caminaba. No pedimos milagros, solo que la Virgen la vea, dijo. Recé por ella, y al decir bendita tú eres, la niña abrió los ojos y se sentó.
El abuelo lloró, y yo sonreí. La fe de Santa Lucía no se explicaba, se sentía. Los niños del catecismo representaban pasajes bíblicos. Jóvenes perdidos volvieron a casa. Los hombres que dejaron las armas construyeron un salón comunitario. Una mujer me dijo: no entiendo todo, pero siento algo aquí, tocándose el pecho. Eso es lo importante, respondí. Una noche, sola en la capilla, con las velas consumidas, miré a la Virgen. ¿Por qué este lugar, madre? No hubo respuesta, pero en el silencio entendí. No fue el lugar, fue la gente, herida pero con una chispa. La Virgen la encendió. Los milagros no son para probar, son para recordar que el cielo está cerca, que María camina entre los humildes, que la fe espera, ama, intercede. El tiempo pasó, no mucho, pero suficiente para que la emoción se asentara y el corazón comprendiera lo que en su momento era demasiado grande. Santa Lucía sigue siendo un pueblo sencillo, con casas de adobe y ventanas torcidas, pero nunca volvió a ser el mismo. La imagen de la Virgen, ahora en una urna de cristal, recibe flores diarias. La gente deja notas, pedidos, agradecimientos, gracias por no olvidarnos. Me llaman hermana Helenita, como si hubiera nacido aquí. Cada anochecer, enciendo una vela y me siento en el último banco. A veces rezo, a veces solo respiro. La oración más hermosa es estar. Un día, vi a Luz jugando bajo un árbol. Le pregunté si recordaba a la señora del manto azul. Sí, dijo, pero no con los ojos, con el corazón, como cuando extrañas a alguien que amas. Esa noche, saqué la medalla que Luz me dio. La guardo junto a mi libro de oraciones. Todo, desde el sueño hasta el milagro, fue un plan. Creí que venía a encender la fe de otros, pero fue la mía la que se reavivó. Era monja, rezaba, creía, pero llevaba un cansancio escondido. En Santa Lucía, la Virgen me tomó de la mano y me dijo, sin palabras, que la fe nace de la entrega. La misión sigue. Niños se preparan para la comunión, jóvenes organizan, hombres que sembraron miedo ahora protegen con paz. La fe está tatuada en las almas. Si dudas de esta historia, te entiendo. Hay cosas que no se ven, no se graban, pero el corazón las reconoce. Si sentiste algo al leer, la Virgen te llama, no a Santa Lucía, sino a ese lugar dentro de ti donde la luz se apagó. Déjala entrar, y ella la encenderá. La fe no se explica, se vive. Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu testimonio. Cada palabra es una vela que ilumina el camino de otros. ¿Has sentido la presencia de María en tu vida?